Hola, qué bendición una vez más estar aquí compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. De verdad me gozo porque podemos darnos cuenta de que Dios siempre nos está sustentando con su palabra, que siempre nos está alimentando. Hoy quiero tocar un tema bien especial porque creo que casi todos nosotros hemos escuchado hablar algún día de la famosa Cenicienta. Y sobre todo hemos sabido de la historia de la Cenicienta como una mujer que es despreciada, que es rechazada, como una mujer que anda con su delantal, tal vez no anda con la gente de la clase alta. Y podríamos decir, ¿por qué vamos a hablar acerca de esto? Y es porque precisamente un hombre de Dios llamado Leonard Ravenhill hablaba de que en la iglesia cristiana también tenemos una Cenicienta. Una Cenicienta que es despreciada, que es rechazada, que es menospreciada. Y se refería especialmente a la oración. Es triste porque precisamente la palabra del Señor nos enseña a nosotros que la oración es parte vital de la iglesia, es el motor de la iglesia y es precisamente lo que más descuidamos cada uno de nosotros. Así es que hoy nos vamos a centrar en este tema. Les quiero invitar a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Y vamos a ir mirando qué tan importante es para la iglesia la oración. Precisamente es muy triste escuchar que Jesús habló muchas veces acerca de la oración y aún así la iglesia todavía estamos en ciertas ocasiones descuidando esta área tan importante. La oración la necesitamos todos los días de nuestra vida. Y es lo que vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué la oración es precisamente la llamada Cenicienta de la iglesia en estos tiempos? Porque es despreciada, es desechada, porque tiene puesto su delantal, pero un delantal de honestidad, de sinceridad, que eso es lo que tiene que hacer precisamente la oración en cada uno de nosotros. Hay muy poca vida en la iglesia de hoy y por esa razón es que Jesús, la palabra del Señor misma dice, buscadme y viviréis. Por eso es que entonces también nos preguntamos por qué la iglesia a veces parece como una iglesia muerta, sin vida. Y es por la misma razón porque hemos descuidado algo tan importante en la iglesia como es la oración. ¿Cómo hemos hecho durante todos estos días que hemos estado en cuarentena, hemos estado aprovechando al máximo el tiempo? Aún si no estuviéramos en cuarentena, aún después de que pasemos todo este tiempo y que podamos tener ya nuestro tiempo libre para mirar qué hacer, cómo agendarnos en nuestro trabajo, en muchas otras áreas, tal vez el estudio. Pero qué tan vital es realmente la oración para cada uno de nosotros. Qué tan disciplinados somos nosotros para ese tiempo de la oración. A través de la búsqueda de la oración es como nosotros podemos mejorar esa intimidad con Dios. ¿Por qué es importante orar? Vamos a mirar ahí en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9. Y vamos a observar el versículo 18. Nos dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Dónde se encontraba Jesús? Estaba orando. ¿Por qué es importante la oración? Podríamos preguntarnos también, ¿por qué la iglesia hoy en día no tiene en cuenta la oración, no lo ve como algo tan importante, tan necesario en la iglesia? ¿O por qué ha sido tan descuidada la oración en la iglesia? Cuando el mismo Jesucristo nos ha servido como modelo a nosotros para entender la importancia de apartarnos a un lugar, a buscar la intimidad con nuestro Padre Celestial. Vemos que en algunos pasajes Jesús enseñó acerca de la oración para que buscáramos una respuesta ante una necesidad también. Pero la oración no solamente es para acudir a Dios en medio de nuestras necesidades, porque sería como utilizar a Dios. Es también para buscar la intimidad y la comunión con el Padre Celestial. Eso era lo que Jesús estaba haciendo y lo que nos está enseñando ahí en Lucas capítulo 9 en el verso 18. Y ahora vamos por favor al capítulo 11. En el versículo 1 nos dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó
a sus discípulos. ¿Por qué era tan importante esto? Porque es parte vital de la iglesia. Si Jesucristo lo hacía, la pregunta es, ¿por qué la iglesia de hoy en día lo hace tan poco? ¿Por qué nosotros lo hacemos tan poco? Por esa misma razón es que a veces vemos las iglesias como iglesias muertas, sin vida, porque la vida la produce Dios por medio de su Espíritu, pero esto se logra a través de una vida que busca su rostro en oración. ¿Qué tanta intimidad estamos buscando tú y yo en Dios? ¿Qué tanta intimidad y tanto acercamiento estamos buscando con Dios? Mira ahí mismo en el versículo 9 del capítulo 11, Jesús mismo dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿De qué está hablando? De la oración. Y nos está invitando a que busquemos porque la respuesta está en Dios. Pregunto, después de este tema que vamos a estar viendo hoy, donde apenas estamos entrando en la introducción, ¿vamos a despertar a un tiempo de oración? ¿Vamos a ser disciplinados en nuestro tiempo de oración? ¿En nuestra búsqueda de buscar una mayor intimidad con Dios? Es lo que Dios desea a través de esta palabra en esta hora. Que tú y yo nos organicemos un poco mejor y entendamos la necesidad que tenemos de buscarle día y noche, en todo tiempo, y darle a Él primer lugar en nuestras vidas. Por eso es que Mateo 6:33 dice, buscar primeramente el reino de Dios y hagan lo que Él dice en su palabra, hagan lo que es justo. Y Él les dará todo lo demás por añadidura. Hay que buscar el reino de Dios primeramente. Eso es en lo que tú y yo nos tenemos que enfocar. Y mira lo que dice Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. ¿Quién? Jesucristo. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad para que no entréis en tentación. Por esta razón, es que la iglesia muchas veces, aunque quiere caminar en el Espíritu, quiere andar en el Espíritu, quiere vivir en el Espíritu, no vive en el Espíritu, sino en la carne. Y ahí es cuando nos parecemos mucho, aún como iglesia, al mismo mundo, porque nosotros no estamos buscando en realidad llenarnos ni satisfacernos constantemente de nuestro Padre Celestial. Porque entramos en tentaciones y caemos muy fácil debido a la falta de oración. Jesucristo se lo dijo a los discípulos, que era necesario, importante la oración para no entrar en tentación. Por esa razón es que a veces, en vez de ser parte de la solución, somos parte del problema, porque andamos como una iglesia carnal y no espiritual, como una iglesia que no está buscando agradar a su Padre Celestial, sino como una iglesia que está ocupada de las cosas de la carne. Nuestras preocupaciones y afanes que conllevan al cansancio, tanta preocupación, tanto afán por tantas cosas, solo conllevan al cansancio, el trabajo arduo que trae agotamiento. El mismo estudio, cuando es arduo, también trae agotamiento. Y el entretenimiento nos impide buscar a Dios en oración constante. Todo ese tipo de vida que estamos escogiendo cada día en nuestras vidas. Tanto que nos agotamos por los largos horarios y largas jornadas de trabajo, de estudio. Nos impiden a nosotros tener una buena intimidad con Dios, una buena búsqueda en la oración a Dios. Pero no es solamente el trabajo arduo, el estudio arduo, sino también el entretenimiento. El estar afanados y preocupados por muchas cosas de esta vida, de este mundo. Lo cual nos lleva a descuidar mucho nuestra relación y comunión con nuestro Padre Celestial. Si la iglesia no busca a Dios en oración, entonces es una iglesia muerta, sin vida. Y es Dios quien dice en su palabra, buscadme y viviréis. A eso se está refiriendo. La iglesia dejará de parecer una iglesia muerta, sin vida, cuando empecemos a buscar todos el rostro de Dios. Cuando nos decidamos, nos determinemos. Si después de este mensaje tu vida sigue igual, la iglesia seguirá pareciendo una iglesia muerta. Pero si despiertas y entiendes lo que el Señor quiere hablar a tu vida a través de este mensaje, la iglesia puede pasar a ser una iglesia con vida, vida en el Espíritu. Por eso Jesús también decía, las palabras que yo les he dado son vida. Son espíritu y son vida.
Y es lo que tú y yo tenemos que buscar cada día, para no parecer una iglesia muerta que se asemeja mucho a este mundo, a esta vida, sino que hay una gran diferencia, que la gente note la diferencia entre la iglesia y el mundo. La clave para crecer espiritualmente está en la oración y la lectura de la palabra de Dios. Y entonces cuando nos preguntamos, ¿por qué no he crecido lo suficiente? Empezamos a mirar hacia atrás, cómo hemos organizado la agenda de toda nuestra vida, de todos nuestros días, y decimos, muy poca oración, muy poca lectura y estudio en la palabra del Señor. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta que como estamos hoy, es simplemente el resultado de lo que hemos hecho en nuestros días anteriores. Entonces, si no hay un crecimiento espiritual como lo hemos anhelado, como hemos querido, como desearíamos tenerlo, deberíamos de entonces reevaluarnos y mirar cómo estamos nosotros viviendo nuestros días. ¿En qué estamos ocupando nuestros días? ¿En qué estamos ocupando las horas que transcurren durante el día? ¿Estamos buscando al Señor? Si sabemos que la clave para crecer espiritualmente está en la oración y la lectura de la palabra de Dios, desde luego, cuando oramos y leemos la palabra para obedecer, porque podemos ver a los fariseos, que ellos también oraban, pero a Dios no agradaba la oración de ellos, porque no era para agradar al Padre, sino para agradarse a ellos mismos. O sea que debemos de buscarle al Señor en oración y también con la lectura de la palabra de Dios, pero para obedecerla, para buscarle en santidad. Eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer espiritualmente. Parece sencillo. Uno podría decir, bueno, si esa es la clave para crecer espiritualmente, es fácil crecer espiritualmente. Pero cuando van pasando los meses, los años, y vemos que no lo podemos lograr, que no lo hacemos, es cuando decimos, ¿por qué si es tan sencillo, no lo logramos? ¿Por qué si se ve tan sencillo, tan simple, por qué no lo logramos? ¿Por qué no lo hemos podido lograr? Y no entendemos que es que nosotros tenemos que disponernos cada día para poder tener un excelente tiempo con el Señor. Si no entiendes esto que hoy estamos hablando, no vas a cambiar. Y entonces, ¿qué vas a hacer con tu vida todos los días? ¿Qué quieres ser realmente? ¿Tienes un enfoque en cuanto a lo que quieres crecer con Dios? ¿Tienes un enfoque verdadero en cuanto al crecimiento espiritual que quieres tener? ¿Por qué personas hoy en día trabajan arduamente, estudian arduamente? No lo hacen es porque quieren poder tener para todos sus gastos, para todas sus necesidades. Y usted los ve que inclusive personas independientes trabajan arduamente porque quieren poder cubrir todas sus necesidades, todos sus gastos. ¿Te imaginas donde las personas también pudieran sentir la necesidad de buscar a Dios en oración de la misma manera como trabajan o estudian? Si la gente buscara con la misma intensidad a Dios, en comunión, estudiando su palabra, como lo hacen a veces inclusive en su trabajo, como lo hacen también en su estudio, ¿te puedes imaginar el crecimiento espiritual que habría en las vidas de muchos hoy día? Contrario a lo que pasa con la comida, pasa con la oración. ¿Por qué comemos varias veces al día? Y aparte de que comemos nuestro desayuno, almuerzo, cena, queremos por ahí estar buscando algo más de pronto que comer. ¿Acaso nosotros decimos, no, qué pereza comer? No, todo lo contrario. Antes, si no nos han ofrecido comida, preguntamos, ¿y dónde está la comida? Pero con la oración pasa lo contrario. Aunque sabemos que es tan importante, que es tan vital para la iglesia, se ha vuelto la cenicienta de la iglesia porque nosotros, aunque sabemos que es tan importante, no lo hacemos. No queremos. Es una batalla. Luchamos con eso. Luchamos con esa situación. Y aún sabiendo que es tan vital para la iglesia y que Jesucristo mismo lo hacía, estamos esperando a que llegue un día en el cual anhelemos muchísimo, deseemos muchísimo querer correr a buscar a Dios en oración. Y lo que no sabemos es que eso es una batalla espiritual. Que es que no es tan fácil negarse a la carne, no es fácil. Y que siempre estamos queriendo darle gusto a la carne. Por eso es que no oramos, porque aunque vamos a una iglesia, aunque sabemos lo que a Dios le agrada y lo que Dios quiere, todavía deseamos darle gusto a la carne y no al espíritu. Y por eso nos cuesta a nosotros pasar más tiempo con Dios. Porque estamos esperando que se aparezca un día milagroso en el cual digamos, no, es lo que voy a querer tanto la oración como quiero la comida. Y eso no va a pasar. Porque es todo lo contrario, es una batalla espiritual.
Pero eso va a cambiar cuando tú entiendas que aunque no quieras, vas a hacerlo porque sabes que es lo que debe hacer un hijo o una hija de Dios. Eso va a cambiar cuando tú entiendas que no se trata de que tú desees, que tú quieras, sino que tienes que aprender a negarte a ti mismo, porque Cristo lo dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero es algo que nos ha costado entenderlo de muchas maneras. No te levantas a orar porque no puedes con el sueño, pero cuando sabes que debes aprender a negarte, dices: no importa, aún puedo batallar con eso porque al fin y al cabo ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y entonces puedes negarte a la carne y hacer la perfecta voluntad de Dios. Tal vez si oramos más y comemos menos, tal vez si ayunamos, entonces ¿no crees que vamos a tener un cambio increíble en la parte espiritual? ¿Qué tal si te propones a partir de hoy tener un mejor tiempo con Dios, constante? No por unos días, no mientras se te pasa, mientras se te olvida el mensaje una vez más, no. Que no sea de hacerlo solo unos días porque te impactó, de pronto llegó en algo el mensaje a tu vida. No, es para hacerlo constantemente. Tienes que entender que si quieres crecer cada día con Dios, esto es algo que no puede detenerse, no puede parar. Y que tienes que buscar todos los días de tu vida. ¿Qué está faltando en la iglesia del Señor? Disciplina. Que seamos más disciplinados. Que seamos responsables. Que seamos comprometidos. Para poder hacer lo que nos corresponde hacer como hijos de Dios. A veces no buscamos mucho del Señor porque decimos que al fin y al cabo estamos muy bien, muy fuertes espiritualmente. ¿Te crees muy fuerte espiritualmente? ¿Crees que es por tu fuerza que no has caído? ¿Qué dijo Jesús? Oren para que no caigan en tentación. La clave para no caer en la tentación es orar. Y ojo, la tentación no solamente tiene que ver con la sexualidad, la tentación tiene que ver con múltiples cosas. Con que no seas tampoco una persona fastidiosa, con que no fastidies la vida de otras personas, con que dejes de andar hablando mal de otras personas, con que no vayas a caer en la tentación de murmurar, de quejarte. Tiene que ver con muchas cosas. Pero ¿por qué pareciera que, aunque vamos a la iglesia, vivimos carnalmente como si fuéramos de este mundo y aún no hubiéramos entendido las cosas espirituales? Porque hemos descuidado la oración y el estudio de la palabra de Dios. Pero si nosotros sabemos que a pesar del cansancio, el agotamiento, de las dificultades que tenemos, batallamos y entendemos que es que no es fácil cuando tú te dispones a orar o cuando sabes que hay que hacerlo, debes entender que el infierno mismo se va a oponer a que tú lo hagas. Te va a empezar a sonar más el teléfono, te van a salir más ocupaciones, te van a llamar de todas partes. Algo va a querer impedir que tú corras a buscar a Dios. ¿No te ha pasado que a veces vas y coges la Biblia y empieza a sonarte el teléfono, empiezan a sonar los WhatsApp, empieza a sonar todo y todo te quiere distraer? Pero tú tienes que ser sabio y entendido para saber que hay algo espiritual detrás de todo esto. El Señor quiere que nos mantengamos en santidad a pesar de las luchas que tenemos. Y entonces, ¿por qué no oramos lo suficiente? Vamos a mirar lo que dice el Salmo 24. Salmo 24. Y vamos a mirar ahí en el versículo 3. Dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Quién lo hará? El limpio de manos y puro de corazón. Ese era el problema de los fariseos. Que ellos solamente buscaban a Dios en la oración era para su propio interés, para su interés personal. No para agradar a Dios, no por agradar el reino de Dios. No por buscar la santidad. Y vemos que incluso el Señor llama la atención de mucha gente en el pueblo que oraba y ayunaba y les dice: ¿acaso ese es el ayuno verdadero? ¿Acaso ayunar es que sigan viviendo como vienen viviendo hasta ahora y que no haya un cambio, una transformación en sus vidas? ¿Quién podrá subir al monte de Jehová? Y dice el versículo 4, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová, él, y justicia del Dios de salvación. Cuando habla también de la justicia,
El Dios de salvación está hablando de mejorar aún esa intimidad, esa comunión con Él. ¿Tú quieres mejorar esa comunión con Dios? Tienes que buscar a Dios en santidad. Ahora, para las personas que se preguntan, por esa misma razón es que yo a veces no busco a Dios en oración, porque no estoy caminando correctamente. Quiero recordarte el pasaje que me gusta mencionar mucho de Lucas 18, del 9 al 14, la parábola del fariseo y el publicano. Y Jesús resalta a un publicano, pecador allí, que está reconociendo ante el Padre que ha fallado y que está pidiendo compasión del Padre Celestial. Si tú te acercas a Dios para pedir perdón, no para hacerte el loco con tus pecados, con tus errores. Si te acercas a Él para pedir perdón, entonces tú puedes venir a la presencia de Dios y buscar esa intimidad con Él, ese fortalecimiento espiritual con Él, para aún abandonar y despojarte de aquellas cosas que están asediando tu vida, ese pecado que te está afectando en esa intimidad con Dios. Pero nosotros podemos hacerlo cuando venimos con la mejor intención delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo hacemos para vivir entonces una vida en el Espíritu? No podemos vivir por el Espíritu si no estamos en constante oración a Dios con la motivación correcta. Eso es importante aclararlo, porque mucha gente ora, pero se cuestiona por qué razón a veces siento como que Dios no me escucha. Precisamente el problema de los fariseos era que oraban, pero no oraban en realidad con la mejor intención ni a su Padre Celestial. Ellos no oraban para agradar verdaderamente a Dios y fortalecer su intimidad con Él. Ellos lo hacían para agradar a los hombres. Entonces por eso es que debemos buscar a Dios con esa intención cada día, siempre buscándole constantemente para poder vivir una vida en el Espíritu. ¿Es lo que tú quieres? ¿Vivir una vida en el Espíritu? Espero que ese sea el deseo de tu corazón. Lo mejor de Jesucristo, que algunos piensan, de pronto no era tal vez resucitar a los muertos, ni obrar grandes milagros. De hecho, cuando la gente le seguía, decía, ¿me siguen por los milagros que he hecho? Lo mejor de Jesucristo eran esos tiempos de oración que Él tenía con el Padre Celestial. Y ese modelo ejemplar que es para nosotros, para buscar esa presencia del Padre cada día. Sin importar cuán cansados estemos, cuán agotados estemos, sin importar cuántas cosas tengamos por hacer, o incluso cuántas cosas nos inventemos por hacer, por el mismo entretenimiento que vemos cada día. ¿De verdad quieres hacer un esfuerzo por pasar tiempo con tu Padre Celestial? Ahora, cuando oramos, ¿sabemos delante de quién estamos? ¿Eres consciente de eso? ¿Sabes en la presencia de quién estás? Mira lo que dice 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ojo, no vas a hablar con cualquier persona, no vas a hablar ni siquiera con el jefe de tu empresa, ni con una persona famosa. Vas a hablar con el Dios de los cielos. Es maravilloso lo que dice ese versículo. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabes bien con quién vas a hablar? Un verdadero discípulo se caracteriza por una actitud quebrantada y reverente delante del Padre Celestial. ¿Recuerdas el hijo pródigo cómo quería volver donde su padre? Diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahora no me tengas ni siquiera como a uno de tus hijos, sino trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Cómo volvió este hombre? Con una actitud quebrantada. Qué bueno que hoy en día quienes buscan a Dios puedan buscarle con esa actitud y puedan reconocer que están ante el gran Dios de los cielos. Que no piensen que están ante cualquiera, porque la gente va y a veces habla con Dios o va a hacer una oración y dice: amado Dios, queremos hablar contigo en este momento y entregarte tal cosa. ¿Qué? ¿Delante de quién estás? ¿Tienes idea de eso? Es bueno ser conscientes que estamos delante del Rey de reyes y Señor de señores. Un verdadero discípulo se caracteriza por expresar que no es digno, que no merece la salvación, pero que Dios es demasiado misericordioso con él, que es bueno y es perfecto, aunque pierda un ser querido. Sabe que Dios es bueno y es perfecto.
Dios no se equivoca, porque si sabemos que Dios tiene el control de todo, aunque perdamos un ser querido que amamos muchísimo, Dios sigue siendo bueno y sigue siendo perfecto. Él lo es. Y no debemos andar diciendo, Dios, ¿por qué te lo llevaste? Sino, gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste disfrutar a esa persona, a ese ser querido, sin importar a los cuántos años haya partido. No es, Señor, ¿por qué permitiste tal cosa? Sino, Señor, gracias por el tiempo que me has permitido disfrutar a esa persona. Quisiera animarles para que busquemos el rostro de Dios cada día y que puedas entender que no lo vas a empezar a buscar ese día que tengas ese deseo, porque ese deseo no va a estar ahí. Aunque sabes que es tan importante, que es algo importante en el reino de los cielos y que la palabra de Dios lo enseña y que Jesús lo hacía. Aunque tú quieras esperar ese día de pronto milagroso en el cual vas a decir, sí, voy a llegar a un día en el que voy a querer estar allí todo el tiempo, vas a tener que batallar para poder estar allí. Porque a la carne no le gusta orar. La carne no quiere hacerlo. Para aquellos que se preguntan, ¿por qué no lo he podido lograr? ¿Por qué no lo he hecho como he querido? Es porque la carne no quiere y le estamos dando demasiado gusto a la carne. Por muchos años he hablado con personas muy especiales en la iglesia. Ya para finalizar, les cuento que cuando les pregunto acerca de la oración, o a veces solamente los saludo y ellos me muestran una cara triste, son ellos los que me cuentan que no han podido tener ese tiempo de oración como han querido, como han deseado, como han anhelado con su Padre Celestial. Pero es que nosotros no lo vamos a tener si no entendemos que eso no va a pasar, que no vamos a tener ese gran gusto por correr allí y estar en la presencia de Dios como lo tenemos por otras cosas. ¿Recuerdas el ejemplo que ponía ahorita acerca de la comida? Siempre estamos preguntando por la comida. No dejamos que se nos pase la hora y que no nos falte nada. Si así fuera con la oración sería maravilloso, pero con la oración no sentimos así. Antes, por el contrario, sabemos que no tenemos ganas y le damos gusto a la carne. Pero las cosas no van a cambiar mientras tú quieras seguirle dando gusto a la carne. Porque el reino de las tinieblas no quiere que tú ores, porque Él teme a quien busca de Dios constantemente y fortalece su intimidad con Él. Así es que no te detengas, busca al Señor. Él teme que una persona creyente, cristiana, un verdadero discípulo, busca a Dios en intimidad y se fortalezca en Él. Él no quiere ver una iglesia así. Pero nosotros le hemos dado gusto cuando cada día hacemos un montón de cosas, menos lo más importante. Así es que prográmate bien. ¿Qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué vas a seguir haciendo los siguientes días? ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Vas a seguir esperando por allá una fantasía, un milagro donde de pronto pueda darte ese gusto? No, sabes que no va a pasar. Tienes que renunciar a ese gusto por la carne y empezar a buscar agradar a Dios por encima de lo que tu carne quiere. Muchas bendiciones para todos. Que Dios les guarde grandemente, que Dios siga protegiendo cada una de sus vidas y que podamos buscar de verdad ese rostro de Dios para levantarnos como una iglesia avivada, una iglesia con vida, no una iglesia muerta, no una iglesia que parezca un cementerio, sino una iglesia que en verdad muestre que está viviendo para un Dios real y que busca agradarle con todo el corazón. Que el Señor les bendiga ricamente. Muchas bendiciones para todos.